Hola, te propongo una lectura del texto de la exhortación Laudate Deum sobre la crisis climática, publicada en Roma el 4 de octubre del año pasado, 2023, el día de San Francisco. Mi propósito es caminar muy de cerca del texto del Papa y propiciar con las imágenes y alguna que otra reflexión personal una meditación que te nutra de algunas pistas para revisar dónde estamos, dónde estoy, dónde estás, en referencia a la crisis climática. El Papa Francisco nos propone de entrada este texto tan expresivo de Mateo. Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos. Quiere así mostrarnos que Jesús, el Verbo de Dios encarnado, Dios en medio de nosotros, es sensible a toda la creación y se relaciona con ella con una gran atención y ternura. Esto lo expresa, lo manifiesta San Francisco de Asís en sus gestos, en sus cánticos, en su propia vida. Ahora, Francisco nos recuerda que han pasado ya 8 años desde que publicó la carta encíclica Laudato Si, cuando quiso compartir con todos, hermanos y hermanas de nuestro sufrido planeta, sus más sentidas preocupaciones sobre el cuidado de la casa común. La tónica de esta exhortación no va a ser tanto la alegría y el mostrar lo positivo, sino sobre todo los signos de alerta, de cuidado. Con el paso del tiempo, mirando el desarrollo de este último tiempo, de estos últimos 8 años, Francisco advierte que no tenemos reacciones suficientes mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre. Temas como la salud, las fuentes de trabajo, el acceso a los recursos, la vivienda, las migraciones forzadas, ya están mostrando que el cambio climático toca, afecta cada rinconcito de la vida de las personas. Y particularmente los más perjudicados son el planeta y las personas más vulnerables. Por eso se configura un pecado estructural. Esta expresión teológica no tiene que ver solamente con este tema del cambio climático, sino también con todas las dimensiones injustas instauradas en la vida de la sociedad, como una especie de esquema, de maquinita que funciona sola para perjudicar a las personas y traer el mal de un pecado que no es solo individual, sino que tiene connotaciones sociales, en cuanto a una corrupción que no es castigada, precisamente una corrupción que hace que los más poderosos se benefician mientras los ricos, los más pobres, la ven desde fuera, y que, como decía antes, los perjudicados directamente y particularmente siempre son el planeta y los más pobres. En esta diapositiva te propongo un índice de lo que van a ser los siguientes videos. En el primero y en el segundo vamos a tratar el primer punto, la crisis climática global. Luego, el paradigma tecnocrático que invade todo. A continuación, la debilidad de la política internacional que parece tonta o frágil a la hora de enfrentar los desafíos tan grandes que tenemos frente a nosotros. Las COP, que se trata de las conferencias internacionales para tratar el cambio climático, con sus avances y retrocesos. La próxima COP, que se va a dar en Dubái, y finalmente las motivaciones espirituales. Vamos entonces a
el primer tema, que es la crisis climática global. Por más que se pretendan negar, esconder, disimular o relativizar los signos del cambio climático, están ahí, cada vez más patentes. Así hemos sido testigos nosotros de fenómenos extremos, periodos frecuentes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la tierra, que es fuerte la expresión de Francisco, que son solo algunas expresiones palpables de una enfermedad silenciosa que nos está afectando a todos. Y así entramos en el primer título de este apartado, que son las resistencias y confusiones. Es decir, no queremos ver lo que está pasando. Para acercar esta reflexión a nosotros, rosarinos o gentes de la región, no olvidemos que aquí nomás hicimos experiencia concreta de este cambio climático y de la gravedad. Nuestro querido río Paraná, hace algún año atrás nomás, estuvo seco hasta el punto que podía ser cruzado en algunas regiones a pie. Esto unido a las quemas y a la catástrofe que experimentaron las islas, la flora, la fauna, ciertamente irreparables. Esto no nos ocurre solo a nosotros, somos conscientes de inundaciones, lluvias en Italia que nunca habían sido vistas. Y claro, también últimamente estamos experimentando en algunos lugares, sobre todo en el hemisferio norte, fríos extremos y que parecerían dar letra a quienes niegan el cambio climático. Noticias como esta, más frío que en la Antártida, una helada brutal congela parte de los Estados Unidos. Parecería que no estaría habiendo un verdadero cambio climático porque también no solo hay calentamiento, sino hay frío extremo. Ahora, con estos sencillísimos esquemas vamos a poder comprender qué es lo que está pasando. Cuando el polo norte, según el primer esquema, funciona bien, normal, hay una corriente de aire frío que hace de barrera, sea para evitar que el calor suba, sea para evitar que el frío baje. El problema se presenta cuando el calor global presiona sobre esa corriente y le provoca ondulaciones. Fácil de entender, entonces, por qué el calentamiento global favorece que los fríos polares penetren zonas a las que antes nunca habían llegado y el calor penetre en las zonas más en los polos. Así, los terraplanistas del cambio climático llaman la atención de que el planeta también siempre tuvo y tendrá periodos de enfriamiento y de calentamiento. Pero no nos confundamos. El problema es que el calentamiento que estamos viviendo últimamente no tiene comparación con nada precedente. Desde 1880, la cifra no está al azar, sino que es cuando se empezó a medir el calentamiento global, vemos una curva que asciende de modo implacable, imparable. Y es más impactante cuando esa curva la comparamos con todo el milenio. En la curva de este último siglo y medio, en la comparación más que una curva parece una flecha, con la reconstrucción de la marcha del calentamiento de los últimos milenios, es realmente para agarrarnos la cabeza. Así estamos verificando ahora una inusual aceleración del calentamiento, con una velocidad tal que basta una sola generación, no siglos ni milenios, para constatarlo. Este mapa, si bien no responde a nada inminente, sí previene de algo que va a pasar si no se frena el calentamiento. Las zonas del planiferio sombreadas en violeta muestran los territorios que quedarían bajo el agua
por el derretimiento de los cielos y el ascenso de los océanos. En el próximo video vamos a tratar acerca de las causas humanas. Chao, nos vemos.